Sí, de eso hablaremos, Ujú. de cómo afecta a la seguridad del país. Pero claro, siempre que hablamos de corrupción política, a veces se habla muy en general. Y Ujú. hay siempre la idea de que si prolifera la corrupción como tal o proliferan los corruptos. Siempre. Vamos a ver, nosotros, y lo he dicho en muchas ocasiones, preferimos hablar de corruptos antes que de corrupción. La corrupción es el término general, pero en ocasiones muchas personas consideran que, bueno, es un mal inevitable, o que es un precio que hay que pagar por vivir en un sistema político democrático. Al contrario, es justo al revés. O sea, la corrupción desvirtúa cualquier sistema político, sea democrático o no, pero evidentemente a la democracia le hace un daño particularmente grave, mucho más duro y mucho más exigente. Los corruptos tienen nombre y apellido, y el trabajo de nuestra plataforma es simplemente un periscopio que se ha puesto en la sociedad, en el sur de Alicante, pero también ya abarcamos prácticamente a la mitad de España, porque nos llegan informaciones de todo el país, es algo impresionante. El éxito que ha tenido nuestro buzón anticorrupción es un periscopio, pero lo que importa realmente es el submarino, lo que está debajo. Y nosotros somos parte de una red inmensa de gente que trabaja en contra de la corrupción por diferentes motivos, pero siempre pensando en el interés general, no solo de España, sino de Occidente. ¿Usted cree que hay una red que trabaja contra la corrupción? Que hay mucha... Yo no es que lo crea, es que lo sé, y estamos conectados con ellos, claramente. O sea, hay muchísimas personas que tienen que trabajar contra la corrupción, pero lamentablemente tienen que hacerlo de una manera, en ocasiones, no digo oculta, pero casi muy discreta, ser muy cuidadosos. Y cuando la corrupción afecta, digamos, a los intereses de Occidente, y afecta gravemente, hay que tomar medidas. O sea, ¿De qué manera afecta a los intereses de Occidente la corrupción? en España tuvimos una corrupción, digamos, clásica, que fue la que se desarrolló exponencialmente a partir de la transición. Era el típico corrupto político que es comprado por el típico corruptor, que también es corrupto, evidentemente, empresarial. Esto provoca pues la colusión de intereses, yo te doy esto, tú me das aquello. Hasta ahí todo, entre comillas, normal. Es la tradición. Pero ¿qué ocurre? Esa red que en España está muy engrasada en los años 80, se desarrolla ampliamente en los 90, adquiere una dimensión espectacular en cuanto empiezan a llegar capitales de la Europa del Este. Capitales poco respetables, porque también hay capitales que son honorables. Hay buenos empresarios en Rusia, en Moldavia, gente muy respetable que cumple la ley, pero hay otros que no. Y esa es la primera, digamos, fuente de choque. Pero el segundo punto es la conexión que, esto lo veremos luego y se verá, no a no mucho tardar, en los próximos años aquí en España, la conexión que hay entre la financiación del terrorismo internacional, el blanqueo de capitales y en fin, la corrupción brutal, tanto urbanística como política, que se da en España y en particular en algunas zonas de España como es la que estamos aquí. Y bueno, visto esto, ¿es un negocio? ¿Es un negocio? ¿La estafa es un negocio? Era ya un negocio en su momento. La estafa y el estafador, con nombres y apellidos, tuvieron un enorme éxito a partir de la, digamos, implementación de las políticas comunitarias de gran turismo, cuando empiezan a llegar ya en avalancha los grandes compradores europeos de los años 70 y 80. Incluso antes también hubo casos. Pero claro, esa situación cambia drásticamente cuando la estafa, que es un gran negocio, engañar, mentir, mangonear con todo el tema del dinero, se desarrolla de tal manera que afecta no solo a la estabilidad económica de una serie de personas, sino prácticamente a una gran clase media. O sea, hay una parte del dinero que puede revertir a la sociedad que se pierde inevitablemente, y es cada vez un dinero mayor que podría ir a función pública, a una utilidad social importantísima, mejores hospitales, mejores y más numerosos centros de salud, por ejemplo, y se pierde inevitablemente. ¿Por qué? Pues hay una parte que no llega. Me refiero impuestos, me refiero evasión de impuestos, es un caso de corrupción evidente, pero también me refiero, hay casos tremendos que tenemos documentados. Pues el otro día, por ejemplo, estuvimos tomando datos, digámoslo así, en un aparcamiento de un ayuntamiento en esta comarca. Era impresionante. O sea, los vehículos que tienen, o sea, es que además no disimulan, o sea, porque es el típico corrupto prepotente que presume, además de ser corrupto, y que va a los restaurantes como un toro bravo. Además presume con el fajo de billetes, o sea, que le tenemos completamente cogido. Pero es que además los vehículos, ninguno de ellos bajaba de 30.000 euros de precio, ninguno de ellos. ¿Usted se cree que un empleado de segundo nivel, como era el caso de algunos que tenemos comprobados, puede pagarse ese tipo de vehículos? Y luego mansiones, casas y más coches para la señora, y viajes increíbles, y dinero, y políticos, y supuestos empresarios que no son empresarios, que es un trabajo dignísimo y yo admiro mucho, sino que son especuladores con grandes patrimonios fuera de España, fincas
en Latinoamérica, por ejemplo, en el norte de África tienen también propiedades, dinero invertido en cuentas, en Liechtenstein, por ejemplo, en Suiza, por ejemplo, fuera de España. ¿Eso cómo se come? Y luego algunos de esos que son más cautos van con unos coches, pues, en fin, más humildes, digámoslo así, para intentar pasar desapercibidos. Craso error. O sea, el dinero siempre deja huellas. Eso es lo que he intentado enseñar a mi gente, ¿no? Y es lo que me enseñaron a mí en su momento en otro lugar, fuera de España. Siempre deja huellas y el dinero siempre tiene un rastro y se puede seguir. Y lo hemos seguido. Y ese dinero es el que les va a delatar. Pero aquí la corrupción en esta comarca y en todo el Levante, la caída, o sea, el desvelamiento de la corrupción, el escándalo, no será tan explosivo, no será tan mediático como en Marbella, va a ser muy distinto, va a ser escalonadamente, muy discreto, con, digamos, interrupciones, y van a haber daños irreparables a esta gente, a estos corruptos, porque están afectando directamente con el blanqueo de capitales a la seguridad de los países occidentales. ¿Cuáles serían las consecuencias de la corrupción en la sociedad, especialmente en la gente joven? Usted es profesor, grave, sí. Yo también me dedico a la enseñanza y quizá nos preocupa. Mucho. Por eso nos dedicamos a la enseñanza, intentamos que las cosas sean mejor, ¿no? Efectivamente. ¿Cuál puede ser las consecuencias de la corrupción en la sociedad, especialmente en la gente más joven? Efectivamente, eso es lo más terrible de todo. El mal ejemplo que se da, en el sentido de la exhibición del dinero negro como una fuente inevitable de placer hedonista y de que es el único camino. Una persona honrada, por ejemplo, puede ser tachada, y ha ocurrido, yo lo he visto y lo he vivido, de poco menos que estúpida. O sea, es honrado porque no puede ser otra cosa. Y el triunfador, hasta hace unos pocos años, hasta incluso hoy día, en algunos pequeños círculos, cuando ellos se reúnen, me refiero a los corruptos, presumen de sus estafas. Es algo tremendo. O sea, ¿cómo se puede ser tan inmoral? Lo que ellos no saben es que nosotros estamos al tanto de esas autoconfesiones que hacen en comuna, ¿no? En comuna corrupta. Pues ese mal ejemplo puede y está influyendo demasiado en la sociedad. Y la gente más sensible y los más, digamos, vulnerables a esa propaganda maliciosa son justamente los estudiantes. A ellos hay que dirigir todo el esfuerzo en el sentido de que la ética tiene un premio, pero no es un premio económico, es un premio moral. Porque es lo importante de ir con la cabeza bien alta por la vida, honradamente, y saber que uno cumple con lo que debe. Porque los otros, en el fondo, son unos pobres diablos. No puedo entrar en mucho detalle, pero la situación familiar de muchas de estas personas, me refiero a los corruptos, es trágica. O sea, hay incluso gente que no sabe todavía que tiene hijos en una situación prácticamente ya irrecuperable. En un punto, pero es por el vicio en el que han entrado. Por culpa de esos padres consentidores, donde el dinero fácil se ha repartido a expuertas en toda la casa y al final pues pasa lo que pasa. Bueno, pues esa es la situación. El ejemplo, la ética, el trabajo bien hecho, pagar la seguridad social cada mes, cumplir los deberes que a uno le corresponden en la sociedad, eso es realmente lo que uno debe convertirse en ciudadano. Lo otro no es más que un cohete disparado en la noche que se acabará apagando. Y en algunos casos acabarán en prisión, en muchos casos. Bueno, en algunos casos acaban en prisión, pero sí es cierto también que en estas últimas elecciones hemos visto situaciones que no se corresponden a esa reflexión y habría que, digamos, hacer un análisis de por qué. Por ejemplo, ha habido alcaldes que, pese a que se sabía su situación prácticamente en la cárcel o casi a las puertas de la cárcel, incluso han vuelto a ganar elecciones. Vamos a ver unas imágenes que nos hemos encontrado en Internet sobre esta cuestión, unas imágenes sobre Murcia concretamente. Para quien no lo sepa aún en Murcia, el gobierno regional del PP corre el peligro de no llegar al 27 de mayo. Desde las ventanas de San Esteban, los peperos vislumbran el fango de la corrupción, pringando los muros del fuerte. En 60 segundos les ofreceremos una panorámica calamitosa de los resultados de la política de Valcárcel, que ceba a la especulación y a la corrupción. A los candidatos a las alcaldías de Mazarrón, Águilas, Archena, Alcantarilla, Cieza, San Javier, Ulea y Villanueva del Segura. La justicia les pisa los talones. Y no podemos olvidar los escándalos urbanísticos de Puerto Mayor, Lopollo o Nuevo Cartago, o de los suelos protegidos de la Cerrichera y Calblanque, donde ha tenido que intervenir la Comisión Europea para pararle los pies. Pero por lo menos se habla de Murcia en Europa, ¿no?